Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. ¿Qué son los crímenes de guerra? ¿Puede Putin ser juzgado? La Unión Europea pide que rindan cuentas los autores del crimen de guerra en Kramatorsk. La Unión Europea rearma a Ucrania tras ser testigo de otro crimen de guerra ruso en Kramatorsk. Y cheques para la gasolina en Estados Unidos. Propuestas, montos y cómo reclamarlos. Comenzamos. ¿Qué son los crímenes de guerra? ¿Puede Putin ser juzgado? Las imágenes publicadas en los últimos días en Ucrania y las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional se suman a una lista macabra de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y el uso de armas prohibidas como bombas de racimo o de fósforo blanco. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla incluso de genocidio. Todas esas acciones llevadas a cabo contra la población civil estarían consideradas como crímenes de guerra. Que Vladimir Putin acabe siendo juzgado por la guerra en Ucrania o incluso también por los crímenes cometidos en Siria o por envenenamiento a sus enemigos es una posibilidad remota según los expertos. Y es que en el 2016 Putin ordenó la salida de Rusia de la Corte Penal Internacional. Moscú firmó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, en el año 2000, pero no lo había ratificado desde entonces. Por eso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no se extiende a Rusia, ni tampoco a Estados Unidos, China, Ucrania y otros países. La Unión Europea pide que rindan cuentas los autores del crimen de guerra en Kramatorsk. La Unión Europea ha asegurado este sábado estar profundamente conmocionada por el ataque ruso contra la estación de tren de la ciudad ucraniana de Kramatorsk, que ha dejado 50 muertos, entre ellos 5 niños, y ha dicho que los responsables de este crimen de guerra deben rendir cuentas. No debe haber impunidad para los crímenes de guerra. La Unión Europea apoya medidas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ha señalado en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior. La Unión Europea ha condenado el bombardeo brutal e indiscriminado de civiles inocentes, incluidos muchos niños que huían ante el temor de los ataques rusos en esta localidad, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El comunicado se ha publicado después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visitasen Ucrania y se desplazasen, entre otros lugares, a la ciudad de Bucha, donde la retirada de las tropas rusas permitió descubrir la semana pasada la matanza de civiles ucranianos, algunos maniatados y con signos de tortura. Las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Bucha, Borodianka y otras ciudades y pueblos recientemente liberados por el ejército ucraniano de la ocupación rusa y el brutal ataque a la estación de tren de Kramatorsk son parte de las deplorables tácticas de destrucción del Kremlin, continuó el portavoz. Las autoridades rusas han encontrado ya en la región de Kiev, en las ciudades de Bucha, Borodianka e Irpin, más de 400 cuerpos de personas asesinadas. La Unión Europea rearma a Ucrania tras ser testigo de otro crimen de guerra ruso en Kramatorsk. Además de lo ocurrido en la estación de Kramatorsk y los asesinatos masivos de ciudadanos indefensos en Bucha, Zelensky ha denunciado nuevas atrocidades en la región de Kiev. Ha indicado que bajo las ruinas de Borodianka hallarán incluso más víctimas que en la pequeña localidad. Ese rosario de crímenes atroces que el mundo va descubriendo está empujando a las naciones del G7 y a la Unión Europea a apretar la presión con sanciones económicas y diplomáticas cada vez más duras y a dar luz verde al suministro de nuevos armamento a Ucrania, el último por valor de 500 millones de euros, informa Salud Hernández Mora. Cheques para la gasolina en Estados Unidos, propuestas, montos y cómo reclamarlos. Ante los altos precios de la gasolina en Estados Unidos, el Congreso busca aprobar cheques para pagar el combustible. Aquí las propuestas, montos y cómo reclamarlos. Ante los altos precios de la gasolina en Estados Unidos, algunos estados han promovido legislaciones para la suspensión temporal de los impuestos a la gasolina o emitir cheques de estímulo o reembolsos. Por otro lado, el Congreso también busca alternativas y propuestas para brindar alivio a los estadounidenses. La Cámara de Representantes se encuentra analizando algunos proyectos para ofrecer ayuda directa a los estadounidenses para compensar los altos precios del combustible.
Dicha ayuda sería similar a los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia. Cheques para la gasolina en Estados Unidos, propuestas, montos y cómo reclamarlos. Pagos trimestrales de impuestos sobre las ganancias del petróleo. Los legisladores plantean gravar a las grandes empresas petroleras como Exxon, Mobil y Chevron para entregar ese dinero a los estadounidenses como pago trimestral. El impuesto consistiría en el 50% sobre las ganancias que las compañías petroleras obtienen por encima del precio de $66 por barril, precio promedio del petróleo entre 2015 y 2019 según los legisladores, que son los niveles previos a la pandemia. De ese impuesto se devolvería la mitad a los consumidores en forma de reembolso, por lo que se reclamaría el presentar la declaración de impuestos. La ayuda ascendería a un pago de $250 para los contribuyentes individuales que ganan hasta $75,000 y $360 para los contribuyentes que presenten una declaración conjunta y ganen hasta $150,000, pero solo si el precio del petróleo se encuentra sobre los $120. Reembolso sobre el precio de la gasolina. La ley de impuesto y reembolso para detener el aumento del precio de la gasolina, propuesta por el representante Peter DeFazio, permitiría gravar a las compañías petroleras por ganancias corporativas excesivas y entregar lo recaudado a los estadounidenses como un crédito fiscal mensual adelantado. Los contribuyentes solteros que ganan hasta $75,000 y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta que ganen hasta $150,000 obtendrían la ayuda. Reembolso por energía. La ley de reembolso de gasolina propuesta por los representantes Mike Thompson, John Larson y Lauren Underwood permitiría entregar a los estadounidenses un reembolso de energía de $100 por mes, más $100 por cada dependiente, solo en los meses que el precio promedio nacional de la gasolina supere los $4 por galón. Los beneficiarios serían contribuyentes solteros que ganan hasta $75,000 o las parejas que presentan en conjunto que ganen hasta $150,000. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.